Muchachos, el próximo 6 de abril, sábado, tendremos culto de jóvenes. Gloria a Dios, Dios les bendiga, les saludo con mucho cariño. A ver, mi Martica no se me va. Gloria a Dios, Dios es bueno. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos permite reunirnos como congregación? Bueno, quiero que apoyemos estas peticiones. Ahí junticos vamos a orar. Pido oración por mi madre Nancy Salazar, que tiene quebrantos de salud. Y pido oración por el hogar de Luz Enid Acosta Salazar y su familia. Amado Padre Celestial, juntamente con la congregación nos unimos en la ley del acuerdo, Padre. Todo lo que pidiéramos creyendo, Padre, tú lo haces, mi Rey. Padre, oramos por la sanidad de Nancy Salazar, Padre. Declaramos poder de Dios visitándola, Señor. Padre, todo quebranto de salud, Señor, es reprendido y echado fuera en el poderoso nombre de Jesús. Padre, oramos por la restauración del hogar de Luz Enid Salazar, Padre. Dios Todopoderoso, dentro del corazón del varón, dentro del corazón de la mujer, Padre mío, y restaura el hogar, Señor. Que haya perdón, que haya, Dios del cielo, humildad para seguir avanzando en este propósito de Dios. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, aquí mi Martica me hablaba y me gozo en el Señor, porque Marta vivió unos tiempos de quebrantos de salud bien delicados, amado iglesia. Y yo siempre he visto a Marta dispuesta para la alabanza, para ministrar al Señor con la alabanza, dispuesta para toda buena obra, y hoy queremos glorificar al Señor a través del testimonio de Marta. Vamos a creer, amados, que Dios, en medio de todo lo que pasa, Dios sigue haciendo milagros, porque de eso se trata la resurrección. El Dios de milagros está en nuestra casa, el Dios de milagros está en la congregación, el Dios de milagros, amada iglesia, está en cada uno de sus hogares. Gloria a Dios. A ver, mi Martica, a ver, vamos a ver. Ella me dijo que me iba a traer la historia clínica, pero ella se la sabe de memoria. Lo más importante es el resultado de haber pasado un proceso de quebranto de salud, que no es cualquier cosa, y vamos a glorificar al Señor a través de este testimonio, mi Martica. Bueno, como les dije ahora en un pedacito, principios del año pasado venía con ciertos quebrantos de salud y ya estaba algo mejor. Me sacan un examen y dan un dictamen no muy bueno, y voy para donde la pastora y me dan ganas de llorar. Me gozo en Dios porque yo sé que Dios es bueno, y en ese momento pues recordaba que con la pastora decíamos, sí, dice el médico que como es asintomática, más probabilidades de que se vaya Marta de esta tierra, y uno en un momento dice, bueno, parto con el Señor, pero saber uno que no estaba preparado, pastora. Fue un tiempo para buscar más de Dios y creer que Dios sana, que Dios restaura, y que bendigo los médicos, pero el saber que Dios lo puede hacer cuando ya le habla a un psicólogo, y hablaba con la pastora cuando la psicóloga dice es que eso es asintomático y eso va algo maluquito. Doña Marta, usted sabe que eso no tiene muchos días, pero aquí tienen a Marta y Marta para rato, y glorifiquemos a Dios. Dios está gozoso, y en esta mañana Dios traerá sanidad, y no solo física, sino en nuestra alma. Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, tu presencia, fiel Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias porque te tenemos a ti, mi amado Padre Celestial, y a ti clamamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, los niños, iglesia infantil. No sé, Martica Gómez tenía un anuncio. ¿Dónde está mi muñeca? Martica Gómez tenía un anuncio.
Bueno, amados hermanos, bendiciones. Ciertamente en abril se celebra el Día del Niño, pero nosotros como iglesia queremos tener un retiro espiritual para niños. Entonces, nosotros estamos proyectando la iglesia infantil. Cada uno de los temas que se está diseñando tiene que ver con milagros. En este retiro será posiblemente para finales del mes de abril y les estaremos diciendo en un link donde hay que inscribirse, cuál va a ser los horarios. Entonces en su momento haremos la publicidad, pero desde ya quisiera, gloria a Dios por los aetas, por los niños que hacen parte de nuestra iglesia, pero la idea es que sea una convocatoria para niños nuevos. Entonces la idea es que a su niño usted le diga, cariño, por quién vamos a orar para invitarlo al retiro. Vamos a gestionar actividades para que esto no sea unos costos muy altos, ¿sí? O sea, estaría incluido el almuerzo, los refrigerios, la reserva de la finca, los transportes, pero si quisiéramos que usted empezara a orar por otros niños, y si usted a bien tiene sembrar por un niño nuevo, sería una gran bendición, ¿sí? Entonces, como les digo, será para finales de mes, estamos proyectados para el 27 de abril, pero desde ya quisiera que usted empezara a orar por eso, que haya gracia, que haya administración. Mayores cosas, la película que vimos anoche, o quienes pudieron venir, yo creo, mayores cosas de las que Dios hizo, las haremos todos, y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el que tienen la capacidad de creer. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Bueno, amaditos, ¿qué tal? Si Dios sigue hablando a la vida de nosotros, bueno, nosotros hicimos una convocatoria desde el jueves hasta hoy domingo. Qué lindo la respuesta de ustedes como congregación. Estuvimos en el tiempo de jueves, vigilia, gloria a Dios. Dios hablaba a nuestro corazón. Y también estuvimos, amaditos, el viernes en nuestro culto. También Dios nos habló a través de Jonathan, y también el tiempo del ayuno con nuestra líder Ruth Torres. Y amados, pues la película que estuvimos viendo ayer y hoy, amaditos, Dios nos permite a través del estudio de la palabra la resurrección de Jesús para los creyentes. Gloria a Dios. Bueno, amaditos, qué bueno es saber que en este tiempo de Semana Santa, usted y yo como iglesia y creyentes en el Evangelio, podemos decir, es un tiempo donde nosotros como hijos de Dios recapacitamos, donde nosotros reconocemos que cada día más necesitamos el conocimiento de Dios, y por eso la convocatoria a la iglesia. Entre más busquemos de su presencia, amaditos, más vamos a recibir beneficios de nuestro Padre Celestial en nuestro espíritu, en nuestro conocimiento, en nuestra obediencia, en nuestro temor a Jehová. Entonces, cuando el Señor habla de la resurrección, cuando nuestro amado Jesús es crucificado, amaditos, y al tercer día resucita, ¿sabe usted que lo más importante para un cristiano creyente y conocedor de la palabra es primero reconocer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que no había otra forma de reconciliarnos con el Padre sino a través del sacrificio del Cordero que fue Jesús? Después de eso, amado, todos los episodios que vemos en la Biblia sobre lo que es la Semana Santa, la Pascua, todo esto nos lleva a una conclusión, que Jesucristo resucitó, y que si Jesucristo resucitó, juntamente con Jesucristo, nosotros como hijos de Dios vamos a resucitar. ¿Cuánto le dan fuerte aplauso al Rey de Reyes? Entonces, la demostración de amor y salvación y perdón de pecados fue a través de la cruz, pero el beneficio de Jesucristo en la resurrección, amaditos, es entender que Jesucristo llevó la victoria hacia reconocer que la tumba de Jesucristo está vacía. Entonces, amadito, qué importante es que usted y yo reconozcamos que necesitamos cada día más recordar el sacrificio de Jesucristo, pero también hoy celebramos la resurrección. Como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que el tiempo más importante para todo ser humano, para todo creyente, es reconocer que Cristo resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, y desde allí, amados, dice su palabra que está intercediendo por su iglesia. Y también dice, yo me voy, pero voy a preparar morada para ustedes. Entonces, amaditos, reconocer
lo importante que es la resurrección para nosotros como cristianos. En la resurrección, Satanás quedó avergonzado, quedó destruido, quedó desarmado. ¿Sabe por qué? Porque cuando vemos los milagros, vemos, amaditos, cómo Dios está resucitando. Hay milagros, hay restauración de hogares, hay libertad, hay gente que está oprimida y encadenada en el pecado de la drogadicción, del alcohol, de la promiscuidad. Amaditos, y nosotros podemos decir, está avergonzado Satanás. ¿Por qué, pastora? Por la resurrección. Satanás quedó avergonzado. Desde que usted y yo veamos milagros palpables, como ahorita con Martica, con muchos de ustedes, amaditos, que tenemos milagros, que tenemos la bondad de Dios. Y podemos decir, Dios sigue haciendo milagros, sigue restaurando hogares, sigue restaurando nuestros hijos, amaditos, sigue haciendo milagros financieros. ¿Cuánto lo creen, amaditos? Ese es el Jesucristo que resucitó y avergonzamos a Satanás. Y si usted me dice, pastor, pero todavía seguimos peleando con él, pero él está vencido, amaditos. Vencido, ¿por qué? Porque la iglesia se ha levantado, porque la iglesia sabe lo que tenemos que hacer, buscar su presencia, creer que si Él nos llamó, Él nos da dones, Él nos capacita, Él engrandece, amado, porque el que Él quiere engrandecer, engrandece. Y lo importante, amaditos, que usted y yo tenemos que tener en nuestro corazón, el enemigo está vencido, está bajo los pies de la iglesia, porque en el momento que Jesucristo resucitó, Satanás está avergonzado. Por eso nosotros podemos decir, hay milagros para este tiempo, amaditos. Yo no sé, muchos de nosotros a veces decimos, pastor, pero entonces ¿qué hacemos? Yo estoy pidiendo por un milagro. Siga orando, siga clamando, porque la manifestación del Jesucristo resucitado está en la vida de nosotros, amados, haciendo milagros en este tiempo. Y es la fe del creyente, amaditos, que nosotros hemos sido restaurados, sanados, libertados, y Dios nos hizo libre de la maldición del pecado a través de la cruz. Por eso, amadito, le invito a usted a que leamos algo que pasó, y está en Mateo capítulo 28, versículo 1. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, amaditas, estas mujeres iban a visitar el sepulcro, pero iban a algo, iban a mirar a Jesús allí, a contemplarlo allí en el sepulcro. Y dice allí, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Había, amaditos, dos ángeles que dice en Mateo, dice en Lucas, y ellos removieron la piedra. Y recuerde que esa piedra no podía moverla ser humano, tendría que ser un batallón para mover la piedra. Entonces allí vemos, amaditos, que dice el versículo 3, dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues él ha resucitado, como dijo, ven y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mire, amaditos, cuando usted y yo leemos estos textos bíblicos, reconocemos lo que nuestro amado Jesús había hablado a sus discípulos, que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces, amaditos, las mujeres fueron las primeras que fueron a verificar y a visitar la tumba, pero se encontraron una sorpresa. Allí había los ángeles y le dijeron, ¿por qué buscas a Jesús entre los muertos?
Y esto me hace entender, amaditos, que muchos de nosotros leemos la palabra, pero hay algo que brinca en el corazón del ser humano, que son los temores, que son los miedos, que es la incredulidad, porque Jesús estaba preparando a sus discípulos para la resurrección. Entonces, cuando ellas van y van a verificar si Jesús estaba allí, iban a llevar incienso para Jesús, iban a prepararlo, pero, amaditos, se encuentran con que Jesús no está allí. Entonces, como ellas, las mujeres, yo ya le había dicho a usted cuando estudiamos la palabra, las mujeres no tenían credibilidad para poder testificar lo que ellas habían visto. Entonces, ellas van y se encuentran con los discípulos y le hablan que la tumba de Jesús está vacía. Entonces ellos, para verificar, tienen que mandar a Pedro y a Juan, porque no creían en lo que hablaban las mujeres. Entonces, amaditos, qué importante es recordar este momento tan especial para nosotros como hijos de Dios y creyentes, afianzados en la fe, y reconocer que la tumba de Jesucristo está vacía. Reconocer, amaditos, que desde el momento que usted y yo conocimos a nuestro amado Jesús, que salvó la vida de nosotros, nos libró del pecado, y podemos decir confiadamente que Jesús resucitó. Y hay algo que pasó, y yo creo que usted lo ha leído, pero recuerda que cuando Jesús, ya habían oído que Jesús iba a resucitar. Yo quiero llevarlo a usted a Mateo capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viendo aún, después de 3 días resucitará. Entonces, amaditos, ellos tenían temor, porque ellos dijeron: no, si Jesucristo resucita, entonces ¿cómo vamos a quedar nosotros? Y por eso él dice, manda, estos principales sacerdotes y fariseos le dicen a Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces, aquí estamos viendo, amaditos, cuando estudiamos la palabra, que los sacerdotes y los fariseos tenían un temor. Ellos habían oído del pueblo y de los discípulos que Jesús decía que iba a resucitar, pero ellos dijeron: no vamos a permitir esto, no vamos a permitir, y hay que asegurar la tumba, porque estos discípulos, los seguidores de Jesús, pueden robar el cuerpo y decir que el tal Jesús resucitó. Entonces, ¿qué habían ellos, amada iglesia? Temor. ¿Qué habían en ellos? Había ese miedo de que si se cumpliera lo que estaba diciendo Jesús, yo voy a resucitar. Entonces, por eso, amaditos, ellos decían: pero no, vamos a asegurarlo, vamos a no permitir que estos discípulos que dicen son seguidores de Jesús, ellos roben el cuerpo. Y, amaditos, qué tremendo esto, porque Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y asegurar como lo sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, amaditos, aquí hay algo que está pasando. Aquí hay algo que el enemigo siempre quiere desviar el plan de Dios. Tocó los corazones, inquietó los corazones de la guardia. Me imagino yo que habían muchos allí cuidando el sepulcro de Jesús, pero como para Dios nada es imposible, los ángeles del Dios viviente removieron la piedra y nuestro amado Jesucristo resucitó. Hay unos puntos que debemos de estudiar, amaditos, que está en Mateo capítulo 26, versículo 68. Espérate un momento, 63.
63, sí. Bueno, aquí vamos a leer, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe usted por qué crucificaron a Jesús? Porque Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías que estaba profetizado por los profetas, que el Antiguo Testamento estaba preparando la venida del Mesías. Y entonces los sacerdotes no iban a permitir esto, y por eso ellos dijeron testimonio, buscaron testimonio de cómo crucificar a Jesucristo. Y entonces en este pasaje bíblico entendemos que dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Seguimos con el 64. Y dice, Jesús le dijo, tú lo has ¿qué? Dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces Jesús comienza a hablarle a estos hombres que son aquellos hombres que son autoridades espirituales, que son sacerdotes, que son fariseos, pero Jesús les dice, tú mismo lo has dicho. O sea, Jesús le estaba diciendo a ellos, ustedes están confirmando lo que yo estoy diciendo. Yo soy hijo de Dios, yo soy el Mesías. Y les voy a decir una cosita para que les quede bien claro. Jesús le dijo, tú has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado ¿a qué? A la diestra, porque todo ojo le verá. Todo ojo le verá como Dios, nuestro amado Jesucristo, viene a la tierra en una nube y viene por su iglesia. Y desde allí estaba Jesús hablándole a estos fariseos, a estos religiosos, de lo que iba a acontecer. Aunque ellos no creían, pero Jesús les dejó bien claro el plan que Dios tenía para salvación, el plan que Dios tenía para la resurrección, el plan que Dios tenía para la venida de Él por segunda vez y para tomar su iglesia. Y por eso Él dice, ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, amaditos, qué importante que desde ese tiempo Jesús dejó bien claro a los fariseos el plan de Jehová para este mundo. La resurrección, la salvación, la vida eterna y sobre todo, amaditos, que Jesús viene por nosotros por segunda vez en gloria. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Y hay otra parte, amaditos, que está en Juan capítulo 30, versículo 33. Y dice así, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Sigamos, 34. Vamos a leerlo del 30, amadito, del 3, 30 primero. Juan 10. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Gloria a Dios. Santo es mi Rey. 10. Dice, yo y el Padre uno somos. Mire que Jesús hablaba a sus discípulos y hablaba, y el comentario es que Jesús decía, yo y el Padre uno somos. Seguimos leyendo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra, ¿para qué? Apedrearle.
porque Jesús decía, yo y el Padre uno somos. Y dice allí, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, amadito, qué importante cuando leemos la palabra, que ellos, ¿cómo se dice? Los religiosos de ese tiempo estaban molestos porque ellos sabían que Jesucristo estaba diciendo, yo y el Padre uno somos, y por eso me apedrean, por eso me están ustedes queriendo quitar la vida. Y dice allí, y ellos dijo, no por buenas obras te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Muchas veces leemos en la palabra el Hijo del Hombre, y es por la condición humana en que Cristo vino. Él era hombre en condición humana, pero era Dios. Entonces, también vemos que el texto bíblico en los pasajes habla de Jesús, hijo de David, porque venía del linaje de David. Entonces ellos, a pesar de que eran estudiosos de la ley, no tenían la revelación, tenían la ceguera fuera de su corazón duro para reconocer que Jesús era el Mesías y que Jesús había venido aquí en la tierra con la condición humana, pero también era Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer, amaditos, verdades maravillosas para nosotros como creyentes. Dios tiene poder sobre la muerte. Vamos a leer Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 2, versículo 22. Entonces, las verdades maravillosas para nosotros como creyentes, una es, Dios tiene poder sobre la muerte. 2, tenemos la esperanza del perdón. 3, viviremos con Jesús por la eternidad. Y 4, Jesús volverá. Estas son las maravillas que usted y yo tenemos que tener bien sembrado en nuestro corazón como creyentes. Allí no quedó todo, porque hay mucha gente que dice, bueno, nos morimos y aquí acabó todo, porque no conocen la verdad, porque dice su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Usted y yo, que somos hijos de Dios, reconocemos que ahí no terminó todo, que ahí empezó el milagro para nosotros como iglesia, la resurrección. Nosotros pues también vamos a resucitar juntamente con Cristo, amén. O si no, nuestro deseo es ver a Jesucristo como viene por su iglesia. Entonces dice allí, Hechos capítulo 2, versículo 22 y 24. Dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, amados, en este texto bíblico de Hechos, el pueblo de Israel sabía que había sido testigo de muchos ¿qué? Milagros. Jesús hizo milagros, señales y prodigios. Qué importante esto, amaditos. Qué importante es reconocer, y la gente en ese tiempo lo reconoció. Pero mire, amadito, lo que pasa en Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, amado, aquí Lucas, que es el escritor de Hechos, está redactando el proceso y lo que habían hecho con Jesucristo. Y estaban hablando, dice allí, el 24, el cual Dios levantó, vueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, por el cual Dios levantó.
Usted sabe, amaditos, que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ello. Y en Hechos capítulo 2 nos está hablando de los milagros que Jesucristo hizo, pero también nos habla que cuando Cristo muere, cuando Cristo es crucificado y es llevado al sepulcro, el tercer día resucita, pero también nos está diciendo a través de Hechos que la muerte no pudo cumplir el plan de muerte, porque la muerte sabe que Jesucristo se levantó y resucitó, y por eso usted y yo sabemos que la tumba está vacía, y por eso usted y yo sabemos que muchos grandes hombres, inclusive los apóstoles, usted y yo vamos a morir, amaditos, y nuestra tumba ahí es hasta la ceniza, los huesos, pero con Cristo vamos a ser resucitados, porque este es el plan de Dios, la resurrección para el creyente, la resurrección para el hombre y la mujer que cree que hay vida eterna con Cristo. Gloria a Dios. Entonces, Dios tiene poder ¿sobre qué? Sobre la muerte. Jesús resucita y vence el poder de la muerte. Y el segundo punto, tenemos la esperanza del perdón. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Dice el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estéis en vuestros pecados. Seguimos, 18. Y si Cristo no resucitó, dice el 18: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dice el 19: si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El apóstol Pablo estaba hablando aquí en 1 Corintios capítulo 15 del 17 al 19. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios, y nos dice a nosotros: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería, ¿qué, amada iglesia? Vana. Entonces todos morimos y aquí se acaba todo, pero no. El apóstol nos está diciendo a nosotros: Cristo resucitó. Dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, pero fue crucificado por nuestros pecados, amaditos. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, porque la iglesia de Corintio estaba oyendo los falsos apóstoles, los falsos profetas que les estaban diciendo: esto de la crucifixión está bien, pero Cristo en ningún momento ha resucitado. Parece el comentario que es que los discípulos escondieron el cuerpo de Cristo, pero por eso el apóstol Pablo les dice bien claro, y hoy la iglesia tiene que tener bien claro a través de que leemos estos pasajes: vuestra fe sería vana. Pero como Dios nos reveló a nosotros a través de la Escritura que Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre, y por eso dice: aunque aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, amadito, todavía estaríamos enredados en el pecado. O sea, la muerte de Cristo se cumplió a través de la cruz, pero si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y nosotros todavía estaríamos en delitos y pecados. Por eso dice él allí: y si Cristo, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que murieron en Cristo, o sea, conocieron de Jesucristo, allí quedó su cuerpo. O sea que no hay posibilidades de resurrección. Por eso el apóstol Pablo está hablando en el 19, y esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cuando usted y yo
que ya estamos reconociendo a través de su palabra cuando leemos que Cristo resucitó, entonces nuestra fe, amado, es más firme, es más sólida, porque a través de la resurrección de Cristo perdonó todos nuestros pecados y nos permite tener vida eterna con Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, entonces sería vano, porque si Cristo murió, allí está como todo carnal, pero no, porque Cristo venció la muerte. ¿Cuánto lo saben? Gloria a Dios. Dice así el apóstol Pablo en el 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Usted sabe que el pecado de la creación entró por un hombre y es Adán. Pero cuando Cristo resucita, dice su palabra aquí, así como en Adán todos mueren por el pecado, mueren en lo físico y mueren en lo espiritual, porque el pecado, amadito, nos aleja de la presencia de Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Cuando usted y yo reconocemos nuestra falta, nuestros pecados, amaditos, nos reconciliamos con nuestro Padre Celestial y podemos decir, podemos seguir levantando nuestra vida espiritual porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Pero aquí habla de la muerte, muerte espiritual y muerte física. También en Cristo todos serán vivificados. Vamos a tener, como dice su palabra, amaditos, cuerpos vivificados, cuerpos gloriosos. ¿Cuántos se gozan con esta palabra, amaditos? Dios es bueno, amaditos. Dios nos permite ver la grandeza de Dios a través de su muerte y a través de su resurrección. Vamos a leer el segundo punto. Tenemos la esperanza del perdón y lo leímos en 1 Corintios capítulo 17 hasta el 19. Seguimos allí. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice su palabra, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. ¿En qué? Es hecho. La primicia era la primera parte traída al templo como ofrenda, primicia. Ustedes y yo sabemos lo que es la primicia. Usted y yo sabemos que la primicia nos permite honrar la obra del Señor. Entonces aquí él dice y habla el apóstol y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, él es la primera, ¿qué? Primicia. Hay mucha gente que dice, pastor, pero según leyendo la palabra, dice que Jesucristo resucitó ¿a quién? A Lázaro. Entonces él sería también. No, amaditos, Cristo en el milagro de la resurrección de Lázaro, él muere y Jesús lo resucita para testimonio de que hay un Dios que hace milagros, pero recuerde que Lázaro fue muerto por segunda vez y él también está esperando la resurrección. Entonces, amaditos, eso es bien claro. Aquí el único que es la primicia para nosotros, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Él es la primicia. Jesucristo es la primicia para nosotros y es el testimonio del saber que nosotros también vamos a resucitar. Dice allí también el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y estamos hablando de Adán, que cometió el pecado de la desobediencia, y dice allí que el pecado entró por un hombre. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el segundo hombre que dice su palabra es Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice también el 22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados, amadito. Y qué importante cuando usted y yo entendemos a través de su palabra que dice, en Cristo todos seremos vivificados. Gloria a Dios.
Entonces allí, amaditos, es reconocer primero cuando Cristo nos llama a salvación, cuando Él se revela la vida de nosotros, hay cambios, hay transformación, se despierta en nosotros la vida espiritual, se despierta en nosotros el conocimiento de su palabra, se despierta en nosotros una fe firme de creer en todas las promesas que el Señor tiene para nosotros como creyentes. Y entonces, amados, después que el Señor habla a través del apóstol Pablo, hombre, dice, vuelvo y lo leo, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué? Vivificados. Entonces la primera parte que Dios hace en la vida del creyente, y lo hizo a través de Jesús, es ponernos a paz con el Padre, reconciliarnos con el Padre, transformar la vida de nosotros, como le estaba hablando ahora. Pero aquí hay otra promesa mucho más valiosa para el creyente, y es que la resurrección dice que todos seremos vivificados. Entonces por eso tenemos en este texto bíblico, viviremos con Jesús por la eternidad, porque seremos ¿qué? Vivificados. Gloria a Dios. Y dice el otro punto, Jesús volverá, y en lo que la iglesia se afirma en esta fe. Jesús vuelve, y por eso mucha gente que usted comparte con sus emociones ahora en este tiempo, amaditos, que estuvimos en el tiempo de reflexionar, en el tiempo de búsqueda, y podemos hablar de que nosotros, la esperanza del creyente es que nosotros también vamos a resucitar y que nosotros también vamos a estar en el reino de Dios. Dice allí, Jesús volverá. En Hechos capítulo 1, versículo 9, estamos leyendo palabra, amaditos, juntamente con su pastora. Hechos, capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios. Bueno, amaditos, Hechos, el apóstol Lucas habla en Hechos y nos dice, al empezar su relato en Hechos, él habla y dice, hasta el día en que fue recibido, voy a leerlo del 2, hasta que el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Sabe que cuando Jesucristo resucitó, Él se queda 40 días para hablarles del reino de Dios a sus discípulos? Dice su palabra que se apareció hasta 500 personas. Dice su palabra que se le apareció a Pedro, dice la palabra, y lo último que dice el apóstol Pablo, y a mí, a se apareció Jesucristo, y Jesucristo resucitado. Entonces, amaditos, volviendo aquí, pasamos al versículo, capítulo 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero hay una parte cuando nos devolvemos al versículo 8, espérense un momentico. Gloria a Dios. Bueno, amaditos, recuerden que en el 8 dice su palabra, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el legado que Jesús deja a sus discípulos y es el legado que el Señor nos deja a nosotros desde el momento que reconocemos que Jesucristo resucitó. Y entonces nosotros podemos confiadamente declarar y servir al Señor en todo, en nuestra familia, donde usted está, va a testificar de Cristo, porque es lo que Dios le dice a la iglesia, le dijo a los discípulos
y hoy nos dice a nosotros como iglesia, amaditos, que nosotros tenemos que extender el evangelio, que nosotros tenemos que hablar de lo que Jesucristo hizo y de lo que Él prometió para la iglesia y para cada personita, amaditos, que Dios está alcanzando en salvación. Dice allí en su palabra, gloria a Dios, dice allí, seguimos leyendo el 10, Hechos capítulo 1, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amaditos, qué lindo es a través de la palabra tener algo bien claro en nuestro corazón. En Lucas estaba hablando en Hechos y nos estaba confirmando sobre la resurrección. Nos estaba hablando que Jesucristo resucita, va al cielo, se sienta a la diestra del Padre, desde allí está recibiendo, amadito, todo, porque Él dijo al Padre: devuélveme toda la gloria que yo antes compartí contigo. Y el Padre, me imagino yo, amaditos, bendeciendo a Jesús, le entrega todo el reino a Jesús. Está a sus pies el reino de Dios, toda la creación, y entre ellos estamos nosotros como sus hijos amados, como sus hermanos en Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Y entonces, amaditos, cuando leemos en Hechos capítulo 1 del 9 al 10 y al 11, estamos mirando cómo Lucas nos habla y nos dice: ¿por qué es tan triste? Le dijo a los discípulos, si el mismo Dios que descendió al cielo, ascendió al cielo, es el mismo que va a venir en una nube, va a venir por nosotros en gloria. Entonces, amadito, qué importante que usted y yo nos gocemos en este tiempo de la resurrección, en este tiempo donde Jesús nos da la victoria a través de la resurrección. Y hermanos, seguimos allí creyendo en todas las promesas que el Señor hace para la vida de nosotros. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice su palabra: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo que le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentado por él. Sí, amén. Amaditos, entender a través de este texto bíblico en Apocalipsis, amaditos, que él va a venir ¿en qué? En las nubes, y todo ojo le verá. Y hoy, amaditos, usted y yo estamos viendo las redes, las comunicaciones, amaditos, porque en ese tiempo ellos dirían: pero ¿cómo vamos a hacer, amaditos, cuando Jesucristo venga? Todas las redes, todo mundo va a poder ver a Cristo. Pero nosotros, amaditos, vamos a ser levantados, vamos a estar en el cielo, en el reino de Dios, mientras aquí se va a vivir la gran tribulación. Y ese es el temor que nosotros tenemos para nuestra familia y nuestros seres queridos, que nosotros le hemos compartido el evangelio y ellos no han querido recibir el evangelio. Pero nosotros, amaditos, somos aquellas personas que seguimos testificando, seguimos orando, seguimos clamándole al Señor por nuestra familia, nuestros seres queridos, por muchas personas, amaditos, que han conocido de la bendición del Espíritu Santo y se han apartado del Señor. Y es necesario, amaditos, que usted y yo cada día estemos más firmes, porque el Señor dice que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe aquí en la tierra. Y yo quiero decirle, amada iglesia, que es necesario que usted y yo afiancemos cada día más la fe en Jesús. Usted y yo podemos pasar por dificultades, pruebas, situaciones, amadito, pero nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Entonces aquí, amaditos, dice: aquellos, dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, aquellos que mataron a Jesús, y todos los linajes de la tierra verán lamentación.
Y muchos podemos decir, amaditos, aquellas personas que no quieren recibir a Cristo, que dicen, no, yo así como estoy bien. Eso de la religión, eso de estar yendo a una iglesia, eso de estar, no, yo ahora no necesito eso. Esas personas que dice Apocalipsis despreciaron la salvación. Aquellas personas van a tener un crujir de dientes, porque, amaditos, dice su palabra, amados, que nosotros hemos sido llamados por nuestro Jesucristo. Él nos llamó a salvación, Él se reveló a la vida de nosotros, y hay mucha gente, amaditos, que a pesar de que Jesús les está llamando, está tocando sus corazones, están endureciendo el corazón para no recibir la promesa que tenemos como hijos de Dios, que es la vida eterna con Cristo. Gloria a Dios. Amaditos, qué lindo es poder estudiar con ustedes la palabra, qué lindo es poder decirle a toda persona que está en nuestro corazón, poder compartir el evangelio y decirle, no todo acabó con la muerte, porque hay mucha gente diciendo, aquí en la tierra es que vamos a vivir el infierno. Sí, lo vivimos porque no hacemos la voluntad de Dios, porque tenemos el libre albedrío y podemos escoger, pero muchos escogieron no la bendición sino la maldición. Entonces nosotros como hijos de Dios seguimos perseverando, seguimos creyendo en sus promesas, seguimos avanzando a pesar de situaciones, amadito, porque mientras usted y yo estemos aquí en la tierra, amadito, vamos a tener que vivir la buena batalla de la fe. Pero mientras tanto, amaditos, nos gozamos en el tiempo donde Jesús se reveló a la vida de nosotros, trajo salvación y hoy trae a través de la resurrección vida eterna con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Yo le invito a usted, amaditos, que allí donde está usted, incline su rostro. Mi amado Padre Celestial, qué lindo es sustentar con tu palabra, mi amado Jesús, el sacrificio de muerte que tuvo Jesús en la cruz por nosotros, Señor, por toda la humanidad, Padre glorioso. Pero en tu infinita gracia, en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, Señor, has revelado a este remanente, Padre glorioso, lo que es el perdón de pecados a través de la cruz y lo que es la resurrección, Padre glorioso Dios. Te damos gloria a ti, Señor, porque a través de la resurrección, Padre, podemos ver, mi amado Dios, Padre glorioso, milagros extraordinarios en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Podemos decir que hay un Jesucristo que aún en este tiempo sigue haciendo milagros, y por eso nosotros no desmayamos en nuestra oración, en nuestro clamor, en decirle al Señor, Señor, hoy estamos delante de ti, Señor, creyendo, Padre glorioso Dios, que nuestras necesidades, que nuestras peticiones las colocamos delante de ti, Señor, y que tú te vas a ocupar de ellas, que vienen milagros, Señor, para este remanente, Dios del cielo, que aún, Dios del cielo, seguimos firmes, Padre glorioso, a pesar de situaciones que estamos viviendo, Señor, pero aún seguimos creyendo, Padre glorioso, que tú te vas a manifestar en la vida de nosotros, que tú vas a hacer milagros sobrenaturales, Padre. Ahora mismo, Dios del cielo, declaramos, mi amado Rey, mi amado Jesús, hoy se pasea, Padre glorioso Dios. Hoy creemos por la fe, Padre glorioso, en un milagro sobrenatural de sanidad, Padre. Hoy lo creemos en el poderoso nombre de Jesús. Padre, envía la palabra de sanidad a aquella persona, Dios del cielo, que reconocemos, mi amado Dios, que está viviendo una aflicción, Padre, en sus cuerpos de enfermedad, Padre. Ahora mismo, Dios del cielo, derrama poder de sanidad, Señor, un milagro sobrenatural para todo aquel que cree. Tu palabra dice, no te he dicho que si crees verás la gloria. Padre, hoy creemos, Dios del cielo, Jesucristo resucitado, Jesucristo está sanando, está libertando, Padre, milagros financieros, mi amado Dios, porque hemos aprendido, mi amado Dios, a tener mayordomía con nuestras finanzas a través de tu palabra, Señor, a través del Espíritu Santo, que es nuestra guianza, Señor. Hoy te pedimos perdón, pero creemos en milagros sobrenaturales, Señor, en las finanzas, Padre. Derrama tu poder, Padre glorioso Dios. Ahora mismo, mi amado Rey, seas tú manifestándote, Señor. Padre, creemos en la restauración de los hogares, Padre. Creemos, Dios del cielo, que tú restauras el corazón del hombre, restauras el corazón de la mujer en el perdón, en la humildad,
humillación, en la humildad, Padre, para seguir avanzando en este pacto tan maravilloso, Padre, que es el pacto del matrimonio, Padre. Declaramos, Padre, que toda obra de tinieblas, Padre glorioso, está vencido, Padre glorioso. Nosotros reprendemos las obras de las tinieblas, Padre glorioso Dios. Cuando el enemigo quiera entrar a los hogares a traer división, contienda, pleito, desamor, Padre, espíritu escarnecedor, Padre, es echado fuera en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos, Padre glorioso, que se restauran los hogares, que se restaura el corazón del hombre y el corazón de la mujer en el perdón, Padre. Oh Dios del cielo, oramos por esos hijos, Padre glorioso Dios, mi amado Dios, que el enemigo, Dios del cielo, ha traído engaño en sus corazones, Padre, ha tenido encadenado a los hijos, Padre, aún los miembros de la iglesia, Padre, y nosotros como padres seguimos creyendo, Dios del cielo, que Dios restaura, que Dios liberta, que Dios rompe las cadenas a través de nuestro amado Jesucristo, rompe toda atadura de vicio, toda esclavitud, Padre, rota ahora por el poder de la resurrección, Padre glorioso Dios. Seguimos creyendo, Padre glorioso Dios, que el Dios de milagros se pasea por este sitio, por este lugar, Padre mío. Nosotros estamos, Dios del cielo, creyendo en tus promesas, Padre, creyendo, Dios del cielo, en Dios de la abundancia, en el Dios que aquella persona que necesita un empleo, Dios abre puertas de bendición, Padre. Hoy oramos, Padre glorioso, porque hay muchas personas que están en el exterior y son familias suyas, familias mías, Padre glorioso Dios, donde necesitan legalizar, Dios del cielo, su estadía en esos países, Padre. Extiende tu misericordia, Señor, a través de nuestra oración, Padre. Oh Dios del cielo, abre puertas para aquellos hombres y mujeres, Dios del cielo, que están en otro país, Padre glorioso Dios, y necesitan un milagro sobrenatural, Padre, en su estadía. Hoy te lo pedimos, Dios del cielo, manifiéstate, Señor, suple toda necesidad, porque sabemos que hay seres queridos, Padre glorioso, que están buscando una posibilidad, Padre glorioso Dios, de ingresos, mi amado Dios, y se están yendo a otro país, Padre, pero nosotros mismos declaramos que el mismo Dios que está aquí en nuestra ciudad de Buga está en la vida de aquel creyente, Padre, que se ha ido a otro país. Dios del cielo, guárdalos, protégelos, Señor, y revélate, mi amado Dios, en un milagro sobrenatural para sus vidas, Señor. Abre puertas, que tu palabra dice, Señor, que las puertas que tú abres, de Señor, nadie las puede cerrar, Padre glorioso Dios. Padre, hoy lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Padre, llena esta casa de tu presencia, Dios del cielo. Hoy estamos aquí, Dios del cielo, reconociendo a Jesucristo, Padre, como nuestro Redentor, como aquel varón que se levantó de entre los muertos, que fue resucitado, que está sentado a la diestra del Padre, que tiene el dominio y el gobierno, Padre glorioso Dios, de toda la creación, Señor. Padre, hoy te pedimos, mi Rey, afiánzanos en nuestra fe, Padre glorioso Dios. El mundo puede estar en crisis, pero nosotros estamos en Cristo, Padre glorioso Dios. Declaramos tu presencia, Dios del cielo, la llenura del Espíritu Santo. Vamos a oír esta adoración, amada iglesia. Vamos a decirle a nuestro Rey y Salvador que le adoramos, que adoramos tu presencia, Señor. Padre, mi amado Jesús, mi Salvador, mi resucitado, te adoramos, mi Jesús. Estamos aquí porque sabemos, mi amado Rey, que tú eres real en la vida de nosotros, Señor. Sabemos, Padre glorioso Dios, que nuestra fe no es en vana, porque Cristo resucitó. Y por eso hoy te decimos, mi Rey, tú das vida a lo que estaba muerto. Oh Santo Rey, me diste corona en lugar de muerte, tu sangre borró mi maldad, libre. Oh sí, mi Rey, tu sangre borró mi maldad. Gloria a ti, mi Jesús. Y hoy declaramos que hay libertad. Usted puede ponerse de pie, amada iglesia. Usted puede decirle, das vida a lo que estábamos.